Los nuevos descubrimientos aquí en la iglesia del Santo Sepulcro ocurrieron durante una reciente restauración alrededor de la tumba de Jesús. Debajo de la iglesia del Santo Sepulcro, donde millones creen que Jesús fue sepultado, se descubrió algo silenciosamente, algo que nadie esperaba, un suelo que nunca se pensó levantar, un vacío debajo de la tumba, lino, donde no debería sobrevivir ningún lino, y luego nada. Una losa de mármol en la parte superior de lo que se cree que es la tumba de Jesús acaba de ser removida y los arqueólogos están analizando lo que hay debajo. Lo que se encontró debajo de la tumba de Jesús en Jerusalén obligó a una parada repentina porque lo que descubrieron no contradecía la historia del Evangelio, la confirmaba. Uno de sus descubrimientos aquí en la iglesia valida el relato del Evangelio en el libro de Juan. Y eso aterrorizó a todos los involucrados. Sigue mirando. El suelo que nunca se suponía que debía levantarse. Durante siglos, la gente caminó por el suelo de piedra de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén sin ninguna duda ni vacilación. Peregrinos de todos los rincones del mundo pisaron el mármol desgastado creyendo que la historia más importante del cristianismo descansaba segura debajo de ellos. El suelo se sentía sólido, parecía permanente. Nadie imaginó que podría fallar. Había llevado oraciones, penas, esperanza y fe durante generaciones, y esa larga historia creó un sentido de seguridad que nadie pensó en cuestionar. Pero ese sentido de seguridad se rompió durante una inspección estructural de rutina en 2022. Se enviaron ingenieros para examinar el pavimento de mármol alrededor del pequeño santuario que marca el lugar que se cree es la tumba de Jesús. Al principio, el trabajo parecía ordinario. Luego, notaron finas grietas que se extendían por el suelo. Las fracturas eran pequeñas, pero seguían un patrón. Instrumentos láser revelaron algo peor. El suelo se estaba hundiendo. El movimiento era lento, pero medible. El suelo debajo del santuario se estaba deslizando hacia abajo. En un edificio ordinario, la respuesta habría sido inmediata. El suelo dañado se retiraría y se identificaría la causa. Pero dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, esa simple solución era imposible. El edificio está regido por un frágil acuerdo conocido como el statu quo. Varios grupos cristianos comparten el control del sitio. No se puede mover ninguna piedra a menos que todos estén de acuerdo. Esta regla ha mantenido la paz durante siglos, pero también ha congelado la iglesia en el tiempo. Las reparaciones se retrasan durante décadas. Los problemas a menudo se ignoran hasta que se vuelven peligrosos. Los ingenieros entendieron las implicaciones de inmediato. Si el suelo continuaba hundiéndose, el santuario encima se agrietaría, y si el santuario se agrietaba, una excavación de emergencia sería inevitable. Eso expondría capas desconocidas debajo de la iglesia y destruiría el frágil equilibrio de poder dentro de ella. El miedo se extendió silenciosamente. Los ingenieros retrasaron su informe completo. Los documentos oficiales usaban un lenguaje calmado. Todos sabían que el riesgo estaba creciendo y nadie sabía cómo detenerlo. Pasaron años antes de que se otorgara el permiso. Cuando finalmente llegó la aprobación, estaba llena de tensión. Las instrucciones eran estrictas. Reparar solo el suelo. No registres nada más allá de lo requerido. Trabaja rápido y habla lo menos posible. Nadie fue prometido protección si aparecía algo inesperado. En el momento en que se levantó la primera losa de mármol, la atmósfera cambió, las voces bajaron, las manos temblaron, las herramientas se sintieron más pesadas. Los trabajadores revisaron sus medidas una y otra vez. Nadie bromeó, nadie se relajó. Muchos sintieron el miedo apretar en su pecho. Otros sintieron una aguda sensación de asombro. Todos sabían que estaban parados sobre algo sellado por razones que no tenían nada que ver con el tiempo. A medida que se retiraba más del suelo, quedó claro que el daño no era accidental. Las grietas formaban una forma aproximadamente rectangular, centrada debajo del santuario. El hundimiento siguió un límite claro. El suelo debajo del santuario era irregular, de una manera que no debería existir. Algo más antiguo y oculto estaba presionando contra la estructura encima de él. Esto no era una simple descomposición. Era controlado, era deliberado. Esa realización forzó el siguiente paso. Se ordenó un escaneo, y las imágenes mostraron una estructura debajo del santuario que contradecía directamente todo lo que los historiadores creían sobre el sitio. La roca madre no coincidía con los mapas. Se llevó un radar de penetración terrestre a la iglesia con extremo cuidado. Su uso se limitó solo al escaneo de la superficie. Nada debía tocar la piedra de abajo. Nada debía ser perturbado. El ingeniero dijo que el objetivo era simple. Necesitaban confirmar que la roca madre debajo del santuario era lo suficientemente fuerte para que se pudieran instalar refuerzos de manera segura.
Todos esperaban que los resultados coincidieran con lo que siglos de registros ya afirmaban. Los mapas antiguos, encuestas pasadas y notas de restauración describían lo mismo. La piedra caliza sólida se extendía hacia abajo sin interrupciones. No había razón para esperar otra cosa. Esa certeza se derrumbó durante el primer escaneo. Cuando los datos del radar aparecieron en la pantalla, los técnicos se quedaron paralizados. La señal devolvió patrones irregulares que no tenían sentido. Había espacios vacíos donde debería haber habido roca sólida. Al principio, nadie se alarmó. La interferencia era la explicación más probable. Jerusalén está llena de piedra, metal y ruido eléctrico. El equipo fue recalibrado. Se realizó el escaneo nuevamente, luego se realizó una tercera vez, pero los resultados no cambiaron. Los espacios vacíos permanecieron en la misma posición, no se movieron, no se desdibujaron, se hicieron más claros con cada pasada. Las formas eran nítidas y definidas, formaban rectángulos limpios con bordes rectos. Estas no eran grietas naturales, estos no eran agujeros causados por agua o colapso. La naturaleza no crea ángulos rectos en lo profundo del subsuelo. Lo que apareció en la pantalla mostraba equilibrio, estructura e intención. El miedo se extendió por la sala mientras los técnicos estudiaban las lecturas de profundidad. Las formas eran uniformes en altura y anchura, no estaban dispersas al azar, estaban agrupadas estrechamente, aún peor, estaban centradas directamente debajo de la tumba misma. El resto de la iglesia mostraba resultados normales. Piedra sólida, sin huecos, sin sorpresas. El problema existía solo bajo el punto más sagrado del edificio. Los datos chocaban con todo lo que se conocía oficialmente. Ningún registro escrito de ninguna autoridad mencionaba una estructura debajo de la losa funeraria. El Vaticano no tenía documentación. Los archivos de la Iglesia Ortodoxa griega no mostraban nada. Los registros armenios estaban en silencio. Generaciones de cuidadores habían jurado que no había nada debajo. El radar ahora decía lo contrario. El equipo realizó escaneos de control en áreas cercanas para estar seguros. Las lecturas coincidieron perfectamente con las expectativas. El equipo funcionaba exactamente como debía. No había fallo técnico. No había error. El suelo debajo de la tumba era diferente porque había sido cambiado. El ambiente dentro del área de trabajo cambió rápidamente. La confusión dio paso al miedo y la cautela. Los ingenieros se volvieron cuidadosos con cada palabra. Los informes fueron reescritos. Los términos claros fueron suavizados. La palabra vacío desapareció y fue reemplazada por anomalía. Los archivos fueron restringidos. El acceso fue limitado. Nadie acusó abiertamente a nadie de ocultar la verdad, pero no hacía falta. El silencio lo dijo todo. La conclusión era inevitable. La roca madre debajo del santuario había sido cortada. Alguien en el pasado había tallado en piedra caliza sólida con un propósito. Ese acto requería tiempo, habilidad y planificación. También significaba secreto. Lo que yacía debajo había sobrevivido a guerras, incendios, destrucción y reconstrucción sin haber sido registrado nunca. Había permanecido oculto mientras la ciudad sobre él era destruida una y otra vez. Para entender cómo algo así podía existir debajo de uno de los sitios más estudiados de la Tierra, el equipo tuvo que mirar hacia atrás. Tuvieron que enfrentarse a un periodo en el que Jerusalén no fue cuidadosamente restaurada. Fue aplastada, cubierta y olvidada. Roma no construyó aquí. Roma la enterró. Después de que Jerusalén cayó ante Roma, en el año 70 de la Era Común, la ciudad no fue simplemente tomada por la fuerza, fue desmantelada pieza por pieza. Las tropas romanas destruyeron edificios, arrasaron barrios y despojaron a la ciudad de su identidad. Lo que siguió no fue una recuperación, fue un borrado. Décadas después, cuando el emperador Adriano ordenó reconstruir la ciudad como Aelia Capitolina, su propósito era claro y despiadado. Quería eliminar la memoria judía y aplastar la creciente presencia del cristianismo. Los lugares sagrados fueron los primeros en ser atacados. Los sitios que tenían significado fueron arrasados hasta que no quedó nada reconocible. Luego se levantaron templos romanos sobre ellos, no para honrar el pasado, sino para reescribirlo. En muchas áreas, Roma no reconstruyó hacia arriba. En cambio, destruyó hacia abajo. Distritos enteros fueron reducidos a escombros y luego presionados en el suelo. Esto no fue una destrucción descuidada, fue planificada. Los ingenieros romanos usaron sus habilidades para sellar la historia bajo capas de piedra y tierra. La ingeniería se convirtió en una herramienta de control. La capa encontrada debajo del suelo de la iglesia coincidía exactamente con este método.
Los arqueólogos que estudiaban los datos lo reconocieron de inmediato. Debajo del santuario había una gruesa capa de escombros compactados que databan del siglo II. Esto no fue el resultado de un colapso o un terremoto. Las piedras fueron rotas en tamaños similares y prensadas con fuerza. La capa era uniforme y densa. Alguien se había tomado el tiempo para hacer esto. No eran escombros dejados atrás. Fue llenado a propósito. Esto significaba que el objetivo no era la construcción, el objetivo era el entierro. El peso del relleno habría aplastado cualquier cosa debajo y la habría sellado. Bloqueó el acceso y borró caminos. Aseguró que las generaciones futuras caminaran por encima sin saber lo que se había perdido abajo. Roma no quería que estos espacios fueran recordados. Quería que fueran inaccesibles. Pero en un giro cruel, esa misma violencia protegió lo que yacía debajo. Al sellar las capas anteriores bajo toneladas de piedra compactada, se cortó el aire. La humedad era limitada. Los materiales que normalmente se descompondrían se conservaron. Las superficies de piedra quedaron intactas porque no había razón para reutilizarlas. Salas enteras desaparecieron de la historia sin ser destruidas. Esto explicaba cómo algo podía sobrevivir bajo uno de los sitios religiosos más estudiados del mundo sin un solo registro escrito. Roma no construyó sobre ello. Roma lo enterró. Lo que perduró lo hizo porque fue encerrado por un imperio que quería que desapareciera. Una vez que el equipo entendió esto, un nuevo miedo se apoderó de ellos. Si el relleno romano estaba intacto, entonces las capas debajo de él podrían estar sin tocar, podrían nunca haber sido penetradas, podrían nunca haber sido despojadas o alteradas. La posibilidad era inquietante. Significaba que lo que yacía debajo había permanecido sellado desde el siglo II, y lo que revelaron los siguientes datos demostró que ese temor estaba justificado. La cantera, que se convirtió en un jardín, debajo de la capa de destrucción romana, el suelo cambió de repente y por completo. Los escombros compactados desaparecieron, la piedra triturada y el mortero se habían ido. En su lugar, los arqueólogos encontraron polvo fino de piedra caliza mezclado con pequeñas astillas dejadas por herramientas de corte. La roca madre mostraba cicatrices claras donde se había extraído piedra. Estas marcas eran nítidas y deliberadas. No había duda de lo que era esto. Era una cantera del primer siglo donde se habían cortado grandes bloques de piedra directamente de la tierra y se los habían llevado para la construcción. Al principio, este descubrimiento tenía sentido. Gran parte de la antigua Jerusalén fue construida con piedra caliza local. Las canteras eran comunes cerca de la ciudad, pero a medida que el equipo estudiaba las capas sobre la cantera, la lógica se desmoronó por completo. Descansando directamente sobre la piedra cortada, había una capa de tierra oscura. Era rica y densa, llena de material orgánico. Esta tierra no pertenecía allí, no fue llevada por el viento, no fue arrastrada por la lluvia, había sido traída deliberadamente. Alguien había transportado tierra fértil y la había esparcido cuidadosamente sobre el suelo de la cantera abandonada. Cuando los científicos examinaron el suelo más de cerca, el asombro aumentó. Los granos de polen aún estaban preservados dentro de él. Estos granos provenían de olivos y plantas de uva. No eran plantas silvestres, eran cultivos que habían sido cultivados a mano. Aún más alarmante, se habían tallado camas de plantación poco profundas directamente en la piedra caliza debajo del suelo. Los cortes eran limpios y uniformemente espaciados. Estaban dispuestos en filas. Esto fue planificado. Esto fue mantenido. Este lugar no era solo un jardín, no era simbólico, no era decorativo. Era un jardín en funcionamiento que requería tiempo, dinero y cuidado constante. Alguien había elegido este lugar y lo había remodelado a propósito. Una cantera abandonada se había convertido en un espacio verde privado. En ese momento, muchos en la sala sintieron una fría sensación de reconocimiento. Un pasaje del Evangelio de Juan describe un jardín cerca del lugar de la crucifixión y una tumba nueva dentro de él. Durante siglos, los eruditos trataron esas palabras como descriptivas, pero imposibles de verificar. La arqueología decía que tal lugar no debería existir aquí. Ahora, el propio suelo decía lo contrario. Jardines como este no eran comunes. Usualmente formaban parte de propiedades privadas adineradas. A menudo se colocaban cerca de tumbas familiares. Estaban cerrados y controlados. No eran cementerios abiertos utilizados por el público. Eran espacios de propiedad e intención. Esto significaba que el sitio debajo de la iglesia nunca fue al azar, nunca fue accidental. Había sido diseñado, moldeado y protegido mucho antes de la destrucción romana. Y en el centro de ese jardín cuidadosamente hecho había algo mucho más inquietante que la tierra o la piedra.
la tumba que se usó antes de que estuviera terminada. Una vez que se despejó la tierra del jardín y se expuso completamente la roca madre, los arqueólogos se dieron cuenta de que no estaban sobre un monumento simbólico o un santuario posterior. Estaban dentro de una tumba judía excavada en la roca del siglo I, tallada de acuerdo con leyes de entierro que eran estrictas, bien documentadas y raramente violadas. La cámara reveló bancos de entierro lisos cortados a una altura precisa, diseñados para lavar, ungir y envolver un cuerpo antes de la descomposición. Cada detalle medible coincidía con las tumbas judías de élite datadas en el período romano temprano. Luego vino el detalle que lo cambió todo. En la pared occidental se había comenzado un nicho funerario, pero nunca se completó. El corte se detuvo abruptamente, a mitad de línea, con marcas de herramientas crudas aún visibles. No había alisado, ni acabado, ni corrección. Esto no era erosión ni daño posterior, era un trabajo abandonado. En la práctica de entierro judía, especialmente para familias adineradas, las tumbas se completaban antes de ser utilizadas. Las pausas en la construcción eran raras y el abandono a medio corte era prácticamente desconocido. Sin embargo, esta tumba había sido utilizada de todos modos. La arquitectura en sí misma testificaba urgencia. Los bancos mostraban signos de contacto, mientras que parte de la cámara permanecía sin terminar. Esa combinación apunta a un entierro realizado bajo una presión de tiempo extrema. La causa más probable no era la pobreza o un accidente, sino la ley. La ley de entierro judía requería que los muertos fueran enterrados antes del atardecer, especialmente antes del sábado o un día festivo. Esa presión se describe directamente en el Evangelio de Marcos 15, 42-46, que afirma que el entierro se realizó apresuradamente porque se acercaba la noche. Lo que el texto describe como urgencia, la piedra lo registra como interrupción. La tumba aún estaba siendo tallada cuando de repente fue necesaria. Esto no es una alineación simbólica, es procedimental. Los canteros dejaron de trabajar, se trajo un cuerpo y el entierro procedió de todos modos. La implicación es clara. Quien fue colocado en esta tumba no se esperaba que muriera cuando lo hizo. El espacio fue preparado justo lo suficiente, justo a tiempo. La arquitectura preserva ese momento de interrupción como un gesto congelado, y ese corte inacabado conduce directamente a lo que nunca debería haber sobrevivido después. El lino no debería haber sobrevivido. La piedra puede sobrevivir durante miles de años, pero el material orgánico no. Esta es una de las reglas más básicas en arqueología. La tela se descompone, los aceites desaparecen, la carne desaparece. Por esta razón, nadie esperaba encontrar ningún rastro de un cuerpo dentro de la tumba. Por eso el siguiente descubrimiento detuvo el trabajo casi de inmediato. Dentro de los surcos poco profundos del banco funerario, los científicos detectaron fibras microscópicas de lino. No podían verse a simple vista. Se encontraron solo después de un muestreo cuidadoso utilizando herramientas de microaspiración diseñadas para recoger las trazas más pequeñas posibles sin dañar la piedra. Al principio, las expectativas eran bajas. Se asumió contaminación. Se esperaba materia vegetal. Nadie estaba preparado para lo que apareció bajo el microscopio. Las fibras mostraban un patrón de torsión apretada que coincidía con el lino antiguo. No coincidían con raíces. No coincidían con la tela moderna. La estructura era consistente con la tela producida en el primer siglo. Las pruebas químicas fueron más allá. Reveló residuos absorbidos en la propia piedra. Los residuos coincidían con aceites aromáticos funerarios utilizados en funerales judíos durante el período romano temprano. Estos aceites se hacían de mirra y aloe. Eran raros, eran costosos. Se usaban solo para los muertos honorables. Esta combinación lo cambió todo. El lino por sí solo podría explicarse. El residuo de aceite por sí solo podría haber venido de una actividad posterior. Juntos, incrustados en el lugar exacto donde habría descansado un cuerpo, apuntaban a un contacto físico directo. Un cuerpo humano envuelto en lino y tratado con aceites funerarios había sido colocado en ese banco. La preservación planteó nuevas preguntas. El lino no debería sobrevivir tanto tiempo. Los aceites no deberían seguir siendo detectables. La respuesta estaba sobre la tumba. On the Road Sign, cuando los romanos aplastaron la ciudad y la sellaron con un relleno denso, crearon sin querer una cámara sellada. El movimiento del aire se detuvo, los niveles de oxígeno bajaron, la humedad fue limitada. La tumba se convirtió en una bóveda cerrada. Lo que debería haber desaparecido en años quedó atrapado durante siglos.
La descripción en el Evangelio de Juan habla de un cuerpo envuelto en lino con especias según la costumbre judía. La arqueología ahora confirmó el lino. La arqueología confirmó las especias. La arqueología confirmó la colocación en un banco funerario. Lo que la arqueología no confirmó fue la descomposición. No había huesos, ni fragmentos, ni residuos dejados por un cuerpo en descomposición. El lino había estado allí. Los aceites habían estado allí. Un cuerpo claramente había estado allí y ahora se ha ido. Esto no fue una ausencia causada por negligencia o disturbio. Esta fue una ausencia después de la presencia. Forzó la investigación a un lugar al que la arqueología rara vez entra. Quedaron evidencias. El cuerpo no. Y debajo de ese banco los datos sugerían que aún había más esperando. La cámara debajo de la cámara, el radar de penetración terrestre aún guardaba secretos. Debajo de la losa funeraria, directamente bajo el piso de la tumba principal, los técnicos notaron algo que no esperaban. Los datos revelaron un vacío rectangular. Sus bordes eran nítidos. Su profundidad era consistente. Esto no era una grieta natural, no era un sumidero. La forma era precisa, la geometría mostraba una clara intención. Nada en ningún registro histórico lo mencionaba, ningún informe de restauración lo reconocía. Era como si la tumba misma tuviera un secreto incorporado en su propia fundación. Como romper el suelo de mármol de arriba estaba prohibido, el equipo tuvo que improvisar. Una microcámara fue cuidadosamente insertada a través de una fisura natural en la piedra caliza. La transmisión cobró vida en los monitores. Lo que vieron detuvo a todos en seco. Una segunda cámara yacía intacta debajo de la tumba principal. El suelo estaba cubierto de polvo que no se había movido en casi 2000 años. No había huellas ni marcas de herramientas. Las paredes eran lisas y limpias. No había señales de colapso ni cicatrices de intrusiones previas. En el centro de la cámara había un banco de piedra caliza. Parecía sin usar. Sus bordes eran afilados. Su superficie estaba impecable. Nunca había sido desgastado. No había restos humanos. Sin embargo, había rastros. Fibras microscópicas de lino aparecieron de nuevo, esta vez en un grupo compacto sobre el banco. Las fibras estaban concentradas en un área, como si una forma envuelta hubiera sido colocada allí brevemente y luego retirada. El patrón era deliberado. Estaba localizado. No había arañazos, ni marcas de arrastre, ni señales de saqueo. La cámara había sido sellada y preservada. No había sido vaciada violentamente. Esto era diferente a cualquier cosa conocida en la tradición de entierro judía. No había práctica de ocultar una cámara secundaria debajo de una tumba, dejándola vacía pero perfectamente preservada. La reutilización romana de tumbas no lo explicaba. El robo de tumbas siempre deja caos. La descomposición natural siempre deja residuos. Nada en los registros coincidía con lo que estaban viendo. Esto no era negligencia. Esto no era abandono. Esto fue una extracción sin perturbación. El silencio llenó la sala mientras la transmisión continuaba. Nadie habló. Nadie especuló en voz alta. Las notas se escribieron con cuidado, de manera conservadora y clínica. El peso de lo que habían visto era demasiado inmenso para una conversación ociosa. La implicación era inevitable. La tumba había sido utilizada. Un cuerpo había sido envuelto y colocado en ese banco, y luego el cuerpo había sido retirado. Todo lo demás siguió a partir de esa realización. La cámara había sido diseñada para preservar y ocultar, y esa verdad condujo directamente a la última decisión impensable. ¿Por qué la excavación no podía continuar? La excavación no se detuvo por peligro, se detuvo por implicación. Todo lo que había debajo de la tumba confirmaba el relato del Evangelio sobre el entierro con una precisión inquietante. Un jardín privado construido sobre una cantera, una tumba recién cortada, un entierro apresurado, lino y aceites funerarios, una cámara sellada, un lugar de descanso vacío. La arqueología confirmó la muerte, el entierro y la tumba vacía. Lo que la arqueología no puede probar es cómo se retiró el cuerpo, pero la arqueología puede descartar las explicaciones ordinarias. No hay evidencia de descomposición, no hay evidencia de reubicación, no hay evidencia de robo, no hay evidencia de reutilización posterior, no hay evidencia de pérdida accidental, solo evidencia de entierro seguido de remoción sin disturbios. Ese es el punto donde la excavación se convierte en interpretación, y la interpretación lleva una autoridad que ninguna institución involucrada estaba dispuesta o era capaz de reclamar.
Continuar excavando forzaría una conclusión, exigiría una explicación oficial para una tumba vacía que se comporta exactamente como se describe en el Evangelio de Juan 20, 1, 8. Allí permanecen las telas funerarias y el cuerpo ha desaparecido. La arqueología no puede declarar la resurrección, no puede probar lo que sucedió, pero puede confirmar que existen las condiciones físicas para la historia y puede mostrar que todas las explicaciones normales fallan. Por eso se detuvo el trabajo, no porque la fe estuviera amenazada, no por preocupaciones de seguridad, sino porque el suelo bajo la tumba ya no permitía la neutralidad. La excavación había llegado a una línea que la ciencia no puede cruzar sin entrar en el significado, y el significado es exactamente lo que este sitio ha estado sellado para proteger durante 2000 años. Nada encontrado debajo de la tumba contradice el relato bíblico. Lo que es aterrador es lo completamente que concuerda. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.